Nunca imaginé que este regalo de Navidad rompería todas las reglas. Hola, me llamo Carmen, tengo 50 años, y esta es la historia de cómo una noche de Navidad cambió para siempre la relación con mi hijo, Álvaro. Siempre hemos tenido un vínculo especial, pero ese año algo se volvió diferente, algo que jamás habría esperado ni siquiera en mis pensamientos más ocultos. Desde que mi esposo nos abandonó hace años, Álvaro se convirtió en mi mundo, en mi fuerza y en mi alegría. Vivimos en un pequeño pueblo llamado Ronda, en la provincia de Málaga, donde las noches de diciembre se vuelven frías y el aire se llena de ese aroma a castañas asadas y leña en las chimeneas. Para mí, aquella Navidad no sería como las demás, sentía que debía hacerle un regalo único, algo que nadie más podría darle, aunque eso implicara cruzar fronteras que nunca imaginé traspasar. La casa estaba decorada con luces que parpadeaban suavemente alrededor del salón, y el aroma del pino natural del abeto nos envolvía en un ambiente de nostalgia y magia. Pero dentro de mí, una tormenta silenciosa crecía, mezclando deseo y culpa, esperanza y miedo. Sabía que lo que sentía era prohibido, pero también que no podía ignorarlo más. Álvaro siempre había sido un chico atento, con una sonrisa que iluminaba incluso los días grises. Tenía 14 años, y aunque aún era mi niño, empezaba a mostrar la seguridad y el porte de un joven que poco a poco dejaba atrás su infancia. Yo lo veía, y al mismo tiempo, sentía que algo en mí cambiaba, algo que no podía explicar ni controlar. Esta es la historia de cómo aquella Navidad se convirtió en el regalo más inolvidable y también el más peligroso de mi vida. Desde hacía semanas, la atmósfera en casa se había vuelto más intensa, aunque a simple vista todo parecía normal. Yo seguía con mis tareas diarias, preparando la casa para la Navidad, mientras Álvaro se ocupaba de sus estudios y de ayudarme en lo que podía. Sin embargo, había detalles que no podía dejar de notar, la forma en que él se arreglaba el cabello, el modo en que sus ojos se posaban en mí durante las conversaciones, y esa sonrisa que a veces parecía esconder algo más profundo. Hola, soy Carmen, y quiero contarte cómo ese diciembre empezó a transformarse en algo que jamás habría imaginado. Todo comenzó un día cualquiera, cuando Álvaro regresó de entrenar en el polideportivo del pueblo, con la camiseta sudada y el pelo despeinado. Me sorprendió su energía, su paso firme, y la forma en que se quitó la chaqueta, revelando unos músculos que no había visto antes. Fue un instante fugaz, pero sentí un cosquilleo extraño en el pecho, una mezcla de orgullo y algo que no supe identificar. Durante esos días, intentaba distraerme con las compras navideñas en las pequeñas tiendas del centro, las luces de colores que adornaban las calles y el bullicio de los vecinos preparando sus hogares para la fiesta. Pero en casa, cada gesto de Álvaro me parecía cargado de significado, como si entre nosotros se hubiese abierto un puente invisible que conectaba emociones nuevas y peligrosas. Recuerdo una tarde en particular, cuando estábamos decorando el árbol de Navidad. La casa estaba llena del aroma a turrón y canela, y la radio sonaba villancicos tradicionales. Álvaro me pasó una guirnalda para colocarla, y cuando nuestras manos se rozaron, sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. Él me miró con una mezcla de sorpresa y ternura, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Fue un momento breve, casi imperceptible, pero para mí fue el inicio de algo que no podía controlar. Aquel día, mientras colgábamos las luces en el porche, Álvaro se acercó para ayudarme a alcanzar una rama alta. Su fuerza y cercanía me dejaron sin aliento, y nuestras miradas se encontraron con una intensidad que me asustó y fascinó a partes iguales. En ese instante comprendí que lo que sentía no era mero afecto maternal, sino algo mucho más profundo y prohibido. Pero ¿cómo explicar que, sin querer, mi corazón había empezado a latir diferente cuando estaba con él? ¿Cómo justificar que cada sonrisa, cada palabra, me hacía sentir viva de una manera que no conocía? Sabía que debía controlar mis emociones, que debía mantener la distancia, pero la Navidad nos envolvía en su magia, y yo me sentía atrapada en un juego del que no quería escapar. La complicidad entre Álvaro y yo crecía cada día, y aunque intentaba convencerme de que solo era fruto de la soledad y la rutina, no podía negar que la verdad era mucho más compleja y peligrosa. En el fondo, sabía que aquella Navidad iba a cambiarlo todo, para bien o para mal. La tensión en el aire se hacía cada vez más palpable. A medida que nos acercábamos a la Nochebuena, la casa en Ronda se llenaba de luces y aromas, pero también de un silencio cargado de secretos. Yo, Carmen, intentaba mantener la normalidad,
aunque por dentro sentía que todo estaba a punto de romperse. Aquellas semanas previas estuvieron marcadas por pequeños momentos que ahora, al recordarlos, parecían señales de que el destino nos llevaba hacia un punto sin retorno. Álvaro se mostraba más cercano, más atento, y yo buscaba cualquier excusa para compartir tiempo con él, ayudar a preparar la cena, envolver los regalos, o simplemente sentarnos juntos en el sofá a ver alguna película navideña. Recuerdo especialmente una tarde lluviosa cuando, mientras doblaba la ropa en el salón, lo vi sentado en su sillón favorito, concentrado en un libro. Fue entonces cuando, sin pensarlo, me acerqué a él. Quizá demasiadas veces en esos días me encontraba haciendo justo eso, y le pregunté si quería que le preparara un té. Él me miró con una sonrisa y asintió, y mientras la tetera silbaba en la cocina, sentí como cada segundo a su lado se volvía más intenso. Cuando volví con las tazas, nos sentamos cerca, y nuestras piernas se rozaron accidentalmente. Una oleada de calor recorrió mi cuerpo y, por un momento, creí que Álvaro también había sentido algo distinto. Pero él solo sonrió tímidamente y miró hacia otro lado, como si quisiera ignorar esa chispa invisible que había surgido entre nosotros. Aquella noche, mientras ponía la mesa para la cena, me sorprendí pensando en cómo expresarle lo que sentía sin romper el frágil equilibrio que habíamos mantenido durante años. ¿Sería posible que él compartiera alguna de mis emociones? ¿O sería solo un espejismo creado por mi soledad y mis deseos reprimidos? Pensé en la idea de regalarle algo más que un objeto material, algo que quedara grabado en nuestra memoria para siempre. Pero también sabía que ese regalo podía cambiarlo todo, no solo para nosotros, sino para nuestra familia y el pequeño mundo que habíamos construido en Ronda. Las dudas me acosaban, pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir adelante. La Navidad, con su mezcla mágica de esperanza y misterio, parecía el momento perfecto para abrir esa puerta prohibida. Sin embargo, también sentía miedo, miedo a perderlo, miedo a la culpa, miedo a que todo se derrumbara en un instante. Mientras la noche se acercaba, la casa se llenaba de risas y preparativos, pero en mi interior, la batalla entre el deber y el deseo se hacía cada vez más fuerte. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Y aunque intentaba aferrarme a la razón, una parte de mí ansiaba dejarse llevar por aquello que había esperado en secreto durante tanto tiempo. Y así, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la mente llena de pensamientos contradictorios, me preparé para vivir la Navidad más inolvidable de mi vida. La que marcaría el comienzo de una historia que jamás habría imaginado contar. Aquella noche, el frío de diciembre envolvía las calles empedradas de Ronda, mientras en casa la luz tenue del salón creaba sombras danzantes alrededor del árbol de Navidad. Yo, Carmen, me encontraba en la cocina terminando de preparar la cena, con el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos que no podía callar. Álvaro estaba en el comedor, ayudando a colocar los platos, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía un fuego que me quemaba por dentro. Cuando todo estuvo listo, nos sentamos a la mesa. El aroma del pavo asado y las especias llenaba el aire, y la conversación fluía entre risas y recuerdos de navidades pasadas. Pero yo apenas podía concentrarme en las palabras, porque cada gesto de Álvaro parecía tener un significado oculto. Su sonrisa, la forma en que apoyaba los codos en la mesa, incluso cómo jugaba con la servilleta, me hacían perder la noción del tiempo. Después de la cena, decidimos ir al salón para abrir algunos regalos. La chimenea crepitaba suavemente y la luz de las velas iluminaba suavemente los rostros de todos. Pero pronto, los invitados comenzaron a despedirse, y uno a uno fueron dejando la casa hasta quedarnos solo nosotros dos. Fue entonces cuando la atmósfera cambió por completo. La tranquilidad y el silencio llenaron la habitación, excepto por el débil tintineo de las luces del árbol y el leve sonido de nuestros pasos. Álvaro se acercó a mí con una sonrisa nerviosa, y sin decir una palabra, tomó mi mano entre las suyas. Sentí como mi cuerpo se estremecía, y aunque la razón me decía que debía apartarme, algo más profundo me impedía hacerlo. Nos sentamos juntos en el sofá, muy cerca, y por primera vez en mucho tiempo, pude ver en sus ojos una mezcla de confusión y ternura que reflejaba mis propios sentimientos. Con voz temblorosa, le hablé de lo que sentía, de cómo, desde hacía tiempo, esa conexión entre nosotros había cambiado, y de cómo Navidad me parecía el momento para ser honesta. Álvaro me escuchaba atento, sin apartar la mirada, y aunque sus ojos se llenaron de dudas, no hubo reproches ni miedo.
solo una extraña comprensión. Mientras nuestras manos seguían entrelazadas, me acerqué lentamente y apoyé mi frente contra la suya. Sentí un latido profundo en mi pecho, una mezcla de miedo, deseo y esperanza que me hizo temblar. Sabía que estábamos cruzando una línea invisible, una frontera que jamás habría imaginado atravesar. El silencio se rompió cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente, y en ese instante, un suspiro escapó de mis labios. La distancia entre nosotros desapareció, y con un gesto lento y delicado, nuestras bocas se unieron en un beso que fue a la vez dulce y apasionado. Fue como si el tiempo se detuviera, y solo existiéramos nosotros dos, envueltos en la magia de aquella noche. Pero a pesar de la intensidad del momento, una parte de mí sabía que aquello era solo el comienzo de una historia llena de incertidumbre, de riesgos y de decisiones que cambiarían nuestras vidas para siempre. Navidad había despertado en nosotros sentimientos que jamás imaginamos sentir, y ahora debíamos enfrentarlos juntos, sin saber qué camino tomar. La noche avanzaba, y mientras las luces del árbol parpadeaban suavemente, sentí que la vida me había puesto ante un regalo inesperado, uno que podía ser tanto una bendición como una condena. Y en ese instante, supe que nada volvería a ser igual entre Álvaro y yo. El beso que compartimos aquella noche quedó grabado en mi memoria como un instante suspendido en el tiempo, lleno de emociones que oscilaban entre la ternura y la tormenta. Después de separarnos, nos quedamos sentados en el sofá, sin decir palabra, pero con una conexión que ahora era imposible ignorar. Yo, Carmen, sentía el peso de mis decisiones, pero también una extraña calma, como si al fin hubiera dejado salir algo que llevaba dentro demasiado tiempo. Álvaro me miraba con ojos grandes, aún tratando de comprender lo que acababa de suceder. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, confusión y una vulnerabilidad que me conmovió profundamente. En ese momento, supe que no podía retroceder, que el camino que habíamos empezado a recorrer nos llevaría a lugares desconocidos y peligrosos. Nos levantamos lentamente, y sin hablar, nos dirigimos hacia la ventana que daba al jardín iluminado por la luna y las luces navideñas. El frío de la noche contrastaba con el calor que sentía en el pecho. Me apoyé contra el marco, y Álvaro se quedó a mi lado, tan cerca que podía sentir su respiración. Intenté buscar las palabras para explicar lo que sentía, para darle a entender que, aunque aquello podía parecer un error, para mí era algo real y profundo. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, y en su lugar, solo pude abrazarlo con fuerza, como queriendo protegernos a ambos de la tormenta que se avecinaba. Esa noche, entre susurros y miradas furtivas, compartimos secretos y temores que nunca antes habíamos revelado. Álvaro me confesó que también sentía algo especial, aunque no sabía cómo llamarlo ni cómo enfrentarlo. Yo le aseguré que, pase lo que pase, estaríamos juntos para descubrirlo. Sin embargo, la realidad no tardó en imponerse. Sabíamos que nuestro vínculo era un tabú, una línea que la sociedad no estaba dispuesta a aceptar. Sentí el peso de la culpa y el miedo a ser juzgada, a perderlo todo. Pero en medio de esas dudas, también sentí una fuerza nueva, una determinación para enfrentar lo que viniera, porque lo que nos unía era más fuerte que cualquier norma o prejuicio. Mientras nos abrazábamos, la casa quedó en silencio, y solo las luces del árbol seguían parpadeando, como testigos mudos de nuestra historia prohibida. En ese momento, supe que aquella Navidad no solo nos había regalado un momento único, sino que había marcado el inicio de un camino que pondría a prueba nuestros corazones y nuestras almas. Pero, ¿cómo seguir adelante cuando el mundo entero parecía estar en contra? ¿Cómo mantener ese amor oculto sin destruir lo que habíamos construido? Las preguntas rondaban mi mente, mientras la noche avanzaba y el frío del invierno se colaba entre las paredes. Aún así, en ese abrazo, sentí que no estaba sola. Tenía a Álvaro a mi lado, y juntos enfrentaríamos lo que viniera, aunque el futuro fuera incierto y lleno de sombras. La Navidad, con su magia y misterio, nos había unido de una manera que jamás habría imaginado, y ahora solo quedaba vivir esa realidad, con todo el miedo y la pasión que conllevaba. Después de aquella noche, la realidad comenzó a pesarme más que nunca. Aunque el tiempo parecía haberse detenido en aquel instante de verdad compartida con Álvaro, la vida seguía su curso, implacable y exigente. Yo, Carmen, sentía una mezcla de alivio y tormento que me perseguía en cada momento, como una sombra que no podía apartar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias.
Por un lado, el contacto con Álvaro se volvió más intenso, cada mirada, cada gesto, llevaba un peso especial que antes no existía. Por otro, la culpa me consumía lentamente, recordándome que lo que sentía no solo era prohibido, sino también peligroso. Intentaba racionalizarlo, convencerme de que había otras formas de amar, que debía protegerlo a él y a mí misma de ese deseo que nos amenazaba con destruirlo todo. Recuerdo una tarde en la que estábamos en la cocina, preparando juntos los últimos detalles para la cena de Año Nuevo. Álvaro tarareaba una canción mientras cortaba verduras, y yo no podía evitar observarlo con una mezcla de admiración y tristeza. Su juventud y su inocencia contrastaban con el peso del secreto que compartíamos. Quise detener el tiempo, congelar ese momento para siempre, pero sabía que era imposible. Me preguntaba una y otra vez cómo habíamos llegado hasta allí. ¿Cuándo se había transformado nuestra relación en algo tan complejo? ¿Fue la soledad, la ausencia de mi esposo, o simplemente un deseo reprimido que se había ido gestando en el silencio? No tenía respuestas claras, solo una certeza, que no podía seguir viviendo en esa ambigüedad. Los días se sucedían con normalidad aparente, pero en mi interior la tormenta crecía. Intentaba distraerme con tareas domésticas, llamadas a amigas o paseos por las calles de Ronda, pero siempre volvía a pensar en Álvaro, en su sonrisa, en su voz, en la forma en que su presencia llenaba el vacío que había en mi alma. Una noche, mientras me miraba en el espejo, me pregunté quién era realmente. ¿Era aún la madre amorosa que había criado a un hijo solo? ¿O me había convertido en alguien diferente, alguien que se atrevía a cruzar límites insospechados? La culpa se mezclaba con el deseo, y ambos me torturaban por igual. Pensaba en cómo podríamos haber evitado ese camino, cómo habría sido nuestra vida si mi esposo nunca se hubiera ido, si no hubiéramos vivido esa soledad compartida. Pero las preguntas no tenían respuestas, y el presente nos atrapaba con su fuerza y sus contradicciones. A pesar de todo, había momentos en que la esperanza se colaba en mi corazón, cuando la complicidad con Álvaro me hacía creer que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar una manera de ser felices, aunque el mundo no lo entendiera. Pero esos momentos eran fugaces, y la realidad volvía siempre con su peso implacable. Sabía que debía ser fuerte, que debía protegernos a ambos, pero también sentía que estaba perdiendo el control. La Navidad había encendido una llama que ahora ardía sin control, y yo no sabía si sería capaz de apagarla sin quemarme en el proceso. Así, entre el deseo, la culpa y la incertidumbre, me encontraba atrapada en un laberinto del que no veía salida. Y mientras el año nuevo se acercaba, supe que debía tomar una decisión, aunque el precio fuera muy alto. Porque en el fondo, sabía que no habría vuelta atrás. Nunca imaginé que descubrir un secreto cambiaría todo en un instante. Hola, soy Carmen, tengo 50 años. Justo cuando creía que la Navidad no podía ser más complicada, la verdad golpeó mi mundo con una fuerza inesperada. Lo que empezó como un vínculo especial con Álvaro, mi hijo, se transformó en un torbellino de emociones y secretos que no veía venir. Esa noche, después de nuestra confesión silenciosa, decidí que necesitaba aclarar mis pensamientos. Mientras caminaba por las calles iluminadas de Ronda, el aire frío me golpeaba el rostro, y en mi mente revoloteaban dudas y miedos. Sin embargo, al regresar a casa, algo me llamó la atención, una carta anónima deslizada por debajo de la puerta. Al abrirla, sentí que el mundo se desmoronaba. Las palabras contenían detalles íntimos sobre mi relación con Álvaro, secretos que nadie más debería conocer. ¿Quién podía haber descubierto lo nuestro? ¿Quién estaba observándonos en silencio? El miedo y la paranoia comenzaron a apoderarse de mí, mientras mi corazón latía con fuerza desbocada. Pensé en Álvaro, en su inocencia y en cómo protegerlo de este golpe inesperado. Pero la verdad era que ya no solo éramos nosotros dos en esta historia, alguien más había entrado en nuestro delicado mundo. La Navidad, que hasta entonces parecía una oportunidad para la esperanza, ahora se teñía de incertidumbre y peligro. Las horas siguientes las pasé en vela, repasando cada momento, cada gesto, buscando pistas sobre quién podría estar detrás de aquella amenaza silenciosa. Mis pensamientos iban y venían, mezclando culpa, amor y miedo, mientras la casa, antes cálida y acogedora, se sentía fría y extraña. Me preguntaba si debía contarle a Álvaro o protegerlo de esta tormenta que se avecinaba.
pero sabía que la verdad siempre encuentra su camino, y que en cualquier momento, todo podría salir a la luz, destruyendo lo que con tanto cuidado habíamos construido. En medio de esa incertidumbre, una cosa quedó clara: nuestra relación ya no podía seguir siendo un secreto a salvo. La Navidad había desatado algo mucho más grande de lo que imaginaba, y ahora estábamos atrapados en un juego donde no sabíamos quién tenía la última palabra. Mientras las luces parpadeaban en el salón y la nieve comenzaba a caer suavemente sobre Ronda, supe que debía prepararme para enfrentar lo que viniera, aunque eso significara perderlo todo. Porque a veces, el amor más profundo también es el más peligroso. La carta anónima no solo había irrumpido en nuestra vida como un huracán, sino que también destapó secretos que jamás imaginé. Mientras el eco de sus palabras resonaba en mi mente, comprendí que aquello era solo la punta del iceberg. En medio de la tormenta emocional que nos envolvía, apareció alguien del pasado, alguien que creía olvidado y que ahora regresaba con intenciones inesperadas. Me llamo Carmen, y aquella noche en Ronda, cuando la nieve cubría las calles y las luces navideñas brillaban con intensidad, sentí que todo lo que conocía se desmoronaba. Álvaro, mi hijo, y yo estábamos atrapados en una red que sobrepasaba nuestro pequeño mundo. La persona detrás de la carta no era un extraño, sino alguien que había formado parte de nuestras vidas mucho antes, alguien que guardaba resentimientos y secretos enterrados. Aquella figura, silenciosa y amenazante, comenzó a acercarse con pasos medidos, recordándome viejas heridas y promesas rotas. Su presencia nos puso en jaque, y el miedo comenzó a apoderarse de mí con una fuerza que no esperaba sentir. ¿Cómo podía proteger a Álvaro de un pasado que volvía para destruirnos? Esa noche, mientras el viento aullaba fuera de la casa y las sombras se alargaban en las paredes, me di cuenta de que no estábamos solos. La Navidad, que debía ser un tiempo de unión y esperanza, se había convertido en el escenario de una batalla invisible, donde los secretos y las mentiras amenazaban con rompernos en pedazos. Intenté mantener la calma, pero cada mirada de Álvaro reflejaba la incertidumbre que también sentía en mi interior. No sabía si luchar o huir, si enfrentar la verdad o esconderla para siempre. Pero una cosa era segura: aquel enfrentamiento con nuestro pasado marcaría un antes y un después en nuestras vidas. La casa, que hasta entonces había sido nuestro refugio, se convirtió en una prisión donde cada rincón susurraba historias no contadas. Y mientras las horas avanzaban, comprendí que para salvar lo que amaba, tendría que enfrentar mis propios miedos y descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. La Navidad nos había llevado al límite, y ahora, en medio de la oscuridad, solo quedaba esperar y preparar el corazón para lo que vendría. Porque a veces, el verdadero regalo es la fuerza para enfrentar lo imposible. La tensión en nuestro hogar había alcanzado un punto insoportable, como una tormenta que amenaza con desatarse en cualquier momento. Yo, Carmen, sentía que cada latido de mi corazón resonaba con fuerza, mientras la presencia de aquel pasado oscuro se cernía sobre nosotros como una sombra implacable. Aquella noche, bajo la tenue luz de las velas y el parpadeo de las luces del árbol de Navidad, la realidad se volvió insoportablemente intensa. Las paredes de la casa parecían estrecharse, aprisionándonos en un espacio donde el miedo y la pasión se entrelazaban en un baile peligroso. Álvaro estaba a mi lado, y aunque su presencia me daba fuerza, también recordaba la fragilidad de nuestro vínculo, tan delicado y prohibido. Cada susurro, cada mirada, era un desafío a las reglas no escritas que habíamos roto. Las emociones que nos envolvían se multiplicaban, como un fuego que amenazaba con consumirnos. El amor prohibido, la culpa, la incertidumbre y el deseo se mezclaban en una tormenta perfecta que nos arrastraba sin control. En ese instante, sentí que nuestra historia alcanzaba su clímax más peligroso. El riesgo de ser descubiertos, el temor a perderlo todo, y la intensidad de lo que compartíamos se fundían en una experiencia que parecía superar cualquier límite conocido. La Navidad, con su aura mágica y a la vez cruel, nos había llevado al borde del abismo. Pero en medio de ese torbellino, una fuerza inesperada surgió dentro de mí. Una determinación férrea de proteger lo que amaba, de luchar contra las sombras que querían separarnos. Porque aunque el mundo pudiera juzgarnos y condenarnos, el vínculo que nos unía era más fuerte que cualquier prejuicio. La noche avanzaba, y con ella, la tensión se hacía insoportable. Sabía que estábamos a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno.
La mezcla de emociones era tan intensa que parecía que el tiempo se dilataba, y cada segundo se convertía en una eternidad cargada de significado. En ese momento, comprendí que nuestra historia no era solo un secreto prohibido, sino una batalla interna entre el deber y el deseo, entre la razón y la pasión. Y mientras las luces del árbol titilaban suavemente, supe que estábamos a punto de vivir un momento que cambiaría nuestras vidas para siempre. La madrugada en Ronda estaba envuelta en un silencio que pesaba más que cualquier palabra no dicha. Yo, Carmen, me encontraba sentada junto al árbol de Navidad. Las luces parpadeaban suavemente, creando sombras que parecían susurrar secretos antiguos. Álvaro dormía en la habitación de al lado, ajeno a la tormenta que rugía en mi interior, esa mezcla de amor, culpa y desesperación que amenazaba con consumirlo todo. Habíamos llegado al borde de un precipicio invisible, un lugar del que no sabía si podría volver. Todo lo que habíamos compartido, cada mirada, cada roce, cada suspiro, nos había llevado hasta aquí, a una encrucijada donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazaban en un nudo imposible de desatar. Mientras me perdía en mis pensamientos, un escalofrío recorrió mi espalda. No por el frío del invierno, sino por la certeza de que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre el curso de nuestras vidas. La casa, que hasta ahora había sido nuestro refugio, se sentía extrañamente ajena, como si guardara un secreto que aún no estábamos preparados para enfrentar. Recordé las palabras de la carta anónima, las amenazas veladas y los recuerdos enterrados que habían resurgido con fuerza. ¿Quién estaba observándonos? ¿Quién deseaba romper nuestra frágil burbuja de intimidad y desatar el caos? Las preguntas se agolpaban en mi mente sin respuesta, mientras la noche avanzaba inexorable. Entonces, un ruido suave proveniente del pasillo me hizo incorporarme de inmediato. Mi corazón latía con fuerza desbocada mientras me acercaba a la puerta. Al abrirla, encontré a Álvaro, con los ojos abiertos, mirándome con una mezcla de miedo y determinación. Sin palabras, nos abrazamos, conscientes de que el momento de enfrentar la verdad había llegado. La Navidad, con toda su magia y misterio, nos había llevado a un lugar donde el amor y el peligro se confundían, donde el destino nos desafiaba a ser valientes o a rendirnos. Y en ese abrazo silencioso, supe que, a pesar de todo, estábamos juntos, listos para enfrentar lo que viniera. Pero la historia no termina aquí. Porque en las sombras de aquella noche, en el corazón de Ronda, se escondía un secreto aún más profundo, una verdad que esperaba ser descubierta y que pondría a prueba todo lo que creíamos saber sobre el amor, la lealtad y el sacrificio. ¿Estás preparado para descubrir qué sucederá después? Porque lo que comenzó como un regalo de Navidad, se convirtió en el mayor misterio de nuestras vidas. Y la próxima vez, nadie podrá escapar de sus consecuencias.